A ver, ¿me escuchan en el otro lado? Por favor, a ver, confírmenme si se escucha para poder continuar. Ya, listo, gracias, gracias. Entonces vamos a empezar con el tema de lo que es aplicaciones energéticas del gas natural en el sector de edificaciones, principalmente multifamiliares. Tenemos una demanda bastante grande acá en nuestra ciudad, principalmente en Lima, ¿no? Y por lo cual se está desarrollando los proyectos multifamiliares de repente en distritos como por ejemplo San Miguel, Pueblo Libre, Jesús María, también se da en la parte de Atevitarte, proyectos, edificaciones multifamiliares, donde vamos a ver la aplicación energética del gas natural. Quiero mostrarlos principalmente qué equipos se usan, qué equipos se encuentran en en estas edificaciones multifamiliares. Principalmente los equipos que nosotros comúnmente o frecuentemente encontramos van a ser las cocinas domésticas, las termas de 5 litros, las termas de 10 litros, encontramos también las secadoras. Esos son los artefactos típicos que se encuentran en una edificación multifamiliar. Es así que las constructoras como, por ejemplo, Imagina, Paz Centenario, Grupo Abril, ¿no? y demás constructoras son las que en su proyecto de edificación contemplan principalmente esos tres tipos de artefactos. Pero asimismo, también tenemos equipos que en algunos multifamiliares también lo desarrollan, no suele ocurrir mucho, pero sí, por ejemplo, en la zona de Italia y asimismo también como en España, se usa bastante en lo que es multifamiliares, inclusive en la parte de Argentina, se usa bastante la parte de calefacción, ¿no? Donde vemos acá un calentador, en este caso, y vemos los radiadores, ¿no? Es un sistema que se ha hecho, que abastece con agua caliente y por radiación, ¿no? Calienta en este caso, pues, las habitaciones de de todas las zonas donde vamos a encontrar estos radiadores en el multifamiliar. También encontramos una aplicación energética en multifamiliares, el tema de aire acondicionado, ¿no? No se ve mucho estas dos aplicaciones, frecuentemente es las primeras que hemos mencionado como las termas, las secadoras y en este caso las cocinas, son los equipos principales que nosotros encontramos en los multifamiliares. En este caso las termas, ¿no? Nos sirven para poder abastecer en este caso de agua caliente, por ejemplo a las duchas, ¿no? A las duchas, a lo que es los servicios para poder lavar en este caso los servicios, los platos, las cucharas. Encontramos también para lo que es todo lo relacionado a lo que es a la obtención en este caso de agua caliente, ¿no? La secadora para poder en este caso secar las ropas, ¿no? En multifamiliares frecuentemente los espacios son bastante reducidos. Tenemos departamentos pues que se construyen actualmente, ¿no? Como en las zonas de Breña, departamentos de 65 o 70 metros cuadrados. Los departamentos son bastante reducidos, principalmente en los planos de arquitectura se optan por cocinas tipo americanas, que son los kitchener, ¿no? Donde van a tener una comunicación directa, en este caso, de la parte de lo que es de la sala con la cocina y lavandería. Entonces, por lo cual, como los espacios son bastante reducidos, principalmente se van a usar estos tres tipos de artefactos, ¿no? En este caso sería la terma y la secadora y la cocina. Como no hay muchos espacios para poder, en este caso, tender las ropas, siempre siempre en un multifamiliar encontramos una lavadora, una lavadora, y no tenemos tendederos, ¿no? Para poder tender, en este caso, nuestras ropas. Por lo cual, después de la lavadora, pasamos en este caso a la secadora y luego nosotros a utilizar
la ropa que hemos secado, ¿no? Entonces, también es una aplicación muy frecuente el uso de las secadoras, ¿no? Es bastante frecuente también multifamiliares habitados, en multifamiliares nuevos, en proyectos, que se usa bastante en el tema de las secadoras. Entonces, en resumen, los equipos térmicos que vamos a encontrar, por lo general, van a ser estos tres tipos de equipos: los calentadores, las secadoras y las cocinas, en este caso, domésticas, ¿no? Esos son los equipos que vamos a encontrar en este sector multifamiliar. Vamos a pasar principalmente a la parte de lo que es la elaboración del proyecto de ingeniería de gas natural en multifamiliares. Para poder diseñar un proyecto, en este caso multifamiliar, lo que primero nosotros debemos hacer es desarrollar en CAD, en este caso, una vista en planta, de acuerdo pues a la simbología, ¿no? Según las normativas técnicas, debemos dibujar la distribución, en este caso, del gas natural. Vemos en el primer plano, vemos una tubería roja que se ve de vista en planta, y vemos en el segundo plano, vemos tuberías, en este caso, de color amarillo. La tubería de color roja es una línea, en este caso la línea montante, es la tubería principal que va a abastecer en este caso a todo el multifamiliar. Y las tuberías, en este caso las tuberías amarillas, son las líneas individuales interiores, ¿no? Estas líneas individuales interiores se llaman después de la regulación, en este caso de segunda etapa. Principalmente los multifamiliares se pueden regular de 2 etapas o de 3 etapas, dependiendo de la demanda en este caso, dependiendo de la demanda del multifamiliar. Vemos que está activado creo que el micrófono. Estamos sufriendo algunas interferencias. Por favor, agradecería a todos ustedes que puedan apagar sus micrófonos y también el audio para poder continuar. Listo, a ver. Continuamos. Entonces, para poder diseñar un proyecto siempre desarrollamos una vista en planta, ¿no? En este caso, el arquitecto a la partida, en este caso la partida de gas, nos entrega el plano de arquitectura, ¿no? El plano de arquitectura, en este caso cuando son proyectos nuevos, pero si fueran proyectos que ya encontramos multifamiliares habitados, ¿no? Que se han construido en este caso antes pues de la distribución del gas natural, esos proyectos multifamiliares generalmente a veces las juntas directivas en algunas ocasiones tienen los planos y en algunas ocasiones no. Por lo tanto, entonces se debe elaborar el plano de arquitectura o el plano de distribución, ¿no? Debemos elaborarlo, ¿no? Debemos levantarlo en campo. Entonces, hemos levantado en campo, en este caso, si fuera un proyecto multifamiliar habitado, levantamos en este caso el plano y empezamos a dibujar en este caso el posible recorrido de la red interna, ¿no? La red interna en este caso está dividido en dos fases: la línea montante y la línea individual interior. En la línea individual interior tenemos, en este caso, vamos a tener la primera etapa de regulación, ¿no? La primera etapa de regulación, donde vamos a encontrar en este caso solamente el regulador, nada más, ¿no? En un pequeño gabinete de 20 por 17 aproximadamente, por 17 de profundidad, por 17 de altura. Es un gabinete que se llama un gabinete C22, que la concesionaria así lo llama. Es donde se van a alojar en este caso los reguladores. Dichos gabinetes o dichos reguladores, en realidad, pues vamos a calcular dependiendo de la demanda de todo multifamiliar, ¿no? Asimismo, según la cantidad de gabinetes S22 o según la cantidad de reguladores, vamos a solicitar en este caso a la concesionaria la cantidad de tuberías de conexión. Es así que en multifamiliares puede haber una sola tubería de conexión
puede haber 2 tuberías de conexión o 3 tuberías de conexión, dependiendo de la demanda, ¿no? Todo va a depender de la demanda. Entonces, tenemos esta vista en planta, ¿no? Tenemos esta vista en planta donde estamos mostrando la línea montante y estamos mostrando las líneas individuales interiores. Para este caso tenemos la primera etapa de regulación, que está ubicado en este caso el límite de propiedad, y las segundas etapas de regulaciones en este proyecto, ¿no? Específicamente, está ubicado piso a piso, ¿no? Frecuentemente los proyectos que se ubican piso a piso, las segundas etapas de regulación son los proyectos nuevos o proyectos, ¿no? Proyectos que lo desarrollan en este caso las inmobiliarias. Seguidamente vamos a mostrar los demás planos, las vistas en plantas. Este es un proyecto, es un multifamiliar más o menos que se desarrolló en el año 2012 aproximadamente. Es un proyecto que está ubicado en el distrito de Chorrillos, ¿no? Es un proyecto de 7 pisos, son 2 torres, consiste en una torre A y una torre B, en la cual se ha suministrado gas natural a todos estos departamentos, donde consistía suministrar gas natural a 2 equipos principalmente, ¿no? En este caso era una terma y era una cocina, ¿ya? Principalmente se había suministrado a 2 equipos. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla, en realidad vamos a tener que dimensionar en este caso el diámetro de las tuberías para estos multifamiliares. Eso es lo que vamos a ver principalmente. Como diseñadores, lo que tenemos que ver principalmente son los diámetros, en este caso de las tuberías, para poder conducir, en este caso, el flujo, ¿no? El flujo del gas natural. Vamos a mostrar una vista isométrica, mostramos la vista isométrica. Esto es una vista isométrica, en este caso de la montante, para este proyecto específicamente. Estamos mostrando en la parte inferior, mostramos dos pequeñas cajitas. Esas son en este caso son los gabinetes S22, ya proporcionados por la concesionaria, donde vamos a ubicar los reguladores de primera etapa. Toda esta línea roja la vamos a llamar la línea montante, ¿no? Si revisamos alguna literatura, en la actualidad, vamos a encontrar que la red interna en un multifamiliar está dividido en dos etapas. La línea montante, ojo, la línea montante y la línea individual interior. Toda esta red de tubería es la línea montante. A partir de la segunda etapa de regulación, a partir de estas cajitas que estamos viendo, de estas cajas de protección que son los gabinetes, a partir de estas cajas le vamos a llamar las líneas individuales interiores. Esas líneas individuales interiores son las que conducen, ¿no? Directamente, en este caso, hasta los equipos térmicos, ¿no? Entonces, en resumen, en un proyecto multifamiliar vamos a dividir la red interna en 2 etapas, ¿no? La línea montante y la línea individual interior. La línea montante puede estar también regulada en 2 etapas, ¿no? Puede ser una etapa aquí, puede ser una segunda etapa aquí, y con la línea individual interior tendríamos la tercera etapa, ¿no? Todo va a depender del tipo de proyecto que nosotros queramos desarrollar, y va a depender de cómo que nosotros queramos conducir, en este caso, el gas natural, ¿no? Eso es lo más importante, saber conducir, saber transportar, en este caso, el fluido del gas natural con las condiciones de presiones adecuadas y con las velocidades adecuadas, para que dichos equipos puedan funcionar de forma correcta. Seguidamente mostramos, estas son las líneas individuales interiores, ¿no? Después de la montante, ¿no? Después de la montante, después de las regulaciones de segunda etapa, después de estos gabinetes, viene la línea individual interior, ¿no? Que lo vemos de color, en este caso, anaranjado.
Las líneas individuales interiores para proyectos multifamiliares se debe dibujar, ¿no? Se debe dibujar todas las líneas individuales interiores, departamento por departamento. Si analizamos esta montante, vemos que en realidad, pues, vamos a tener varios gabinetes, ¿no? Varios gabinetes, principalmente creo que son más o menos 42 gabinetes, ¿no? Que van a abastecer a dos torres, una torre A, la primera torre, y la torre, en este caso, la torre B. Entonces nosotros lo que vamos, como proyectistas, vamos a tener que dibujar todas las líneas individuales interiores. Cuando nosotros vamos a presentar el proyecto a la concesionaria, en este caso, ¿no? En Lima, a la concesionaria, en este caso a Cálida, vamos a tener que dibujar todas las líneas individuales interiores. Cuando presentamos el proyecto de ingeniería de gas, va a ser revisado a detalle que todas las líneas individuales interiores estén enmarcadas en un plano. Entonces, mostramos todas las líneas individuales interiores. Aquí he puesto, ¿no? Departamento 101, departamento 102, departamento 103, y así sucesivamente, ¿no? Hasta el departamento, pues, 701, departamento 702, departamento 705, ¿no? Es una torre, como podemos ver, es una torre de 7 pisos, ¿no? Nos podemos dar cuenta fácilmente, nos podemos dar cuenta por las segundas etapas de regulación, ¿no? Acá está el primer piso, el segundo nivel, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, ¿no? Es un es un multifamiliar de 7 pisos, ¿no? Entonces queremos abastecer de gas natural a todos esos departamentos, ¿no? Que tienen principalmente una cocina y un calentador, ¿no? Tenemos 2 equipos, entonces vamos a abastecer ellos 2 equipos. Para ello, ¿no? Dibujamos, en este caso en CAD, la vista en planta de la montante, y asimismo la vista isométrica. Esta es una figura, como en el webinar pasado de lo que es proyectos comerciales, les repetí, es una figura en este caso en 2D, que da la sensación, pues, como si estuviéramos, ¿no? En 3D, en realidad, ¿no? Es una figura solamente que se dibuja en 2 dimensiones, con la sensación de que pareciera una figura, en este caso, pues, real, ¿no? Entonces, estamos mostrando la montante, esta es la montante, y estas líneas individuales, estos isométricos son las líneas individuales interiores. Entonces, en resumen, tenemos la línea montante y la línea individual interior, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar sobre presiones de operaciones máximas, ¿no? En función a presiones de operaciones máximas. Las presiones de operaciones máximas en las líneas montantes van a ser de 340 milibares, y las presiones de operaciones máximas en las líneas individuales interiores, vamos a hablar de presiones bajas, ¿no? Como en este caso la máxima presión de operación es de 25 milibares, ¿no? Ya que los equipos, en este caso las cocinas domésticas, las termas, van a ser equipos que funcionan con una presión de operación de 20 milibares, ¿no? Son equipos donde sus quemadores, en este caso, son bastante, se mezclan con una presión, pues, bastante baja, ¿no? Entonces, no, en resumen, entonces hemos mostrado 2 conceptos bastante importantes, que es la línea montante y la línea individual interior. Entonces, seguidamente vamos a ver algunos detalles, como por ejemplo la ubicación, en este caso, de la regulación de segunda etapa, ¿no? De los gabinetes de la línea individual interior. Estamos mostrando el detalle de los gabinetes, ¿no? Las regulaciones de segunda etapa siempre deben ubicarse en ambientes ventilados, ¿no? Por eso dice detalle, ventilación de gabinete típico, ¿no? Los gabinetes en este caso están, ¿no? Adheridos, en este caso, adyacentes a la placa del ascensor,
y está en un lugar ventilado, ya que pues en esta zona a veces va a sufrir algunos venteos, en este caso algunas sobrepresiones, donde va a haber una evacuación de gas natural, y por lo tanto estos gabinetes de segunda etapa deben ubicarse en espacios ventilados, ¿no? Tenemos también los detalles, en este caso los detalles de ventilación que se han hecho en las puertas, los detalles de ventilación que se han hecho en los alféizar, y todos los detalles de cortes de gabinetes, ¿no? Todos estos detalles es revisado a detalle cuando se presenta el proyecto de ingeniería de gas, principalmente en la concesionaria. A mi experiencia puedo indicar que dichos proyectos, para iniciar un proyecto nuevo, también se presenta en este caso a las municipalidades, así como las diferentes planos de arquitectura, estructuras, las otras partidas, como son las instalaciones sanitarias, las instalaciones eléctricas, y también se presentan las instalaciones de gas. En las municipalidades, ¿no? Durante mi experiencia como proyectista para estos proyectos multifamiliares, más o menos desde el año 2010, puedo indicar que, ¿no? Dichas áreas no revisan a detalle los proyectos. Es más, hasta a la actualidad, dichos proyectos no son revisados ¿no? Con suma rigurosidad. Por lo tanto, a nosotros lo que nos debe interesar, ¿no? Lo que nos debe interesar y debemos enfatizar es en la revisión, en este caso, de la concesionaria, ya que la persona, en este caso, que revisa estos proyectos, ¿no? Son especialistas que están pues involucrados día a día con el desarrollo de estos proyectos, ya que la concesionaria, dentro de su área de ingeniería, tiene un área específicamente de multifamiliares, ¿no? La cual va a revisar, ¿no? Va a haber un especialista que va a revisar estos proyectos, los planos de detalle y así mismo los cálculos. Va a revisar, ¿no? Si pasan pues ese filtro, este proyecto va a ser en este caso aprobado y posteriormente, ¿no? Para su construcción, ¿no? Entonces, lo que primero nosotros debemos tener en cuenta al desarrollar un proyecto de ingeniería de gas natural es los planos. Siempre los planos deben estar impecables, así como los planos de vista en planta y los planos isométricos y los planos de detalle. En la parte multifamiliar es un poco tedioso porque es bastante trabajoso, ya que nos vamos a encontrar con diferente tipo de isométricos, ¿no? Vamos a tener que dibujar todos los isométricos de todos los departamentos, vamos a tener que dibujar también las montantes de todo este multifamiliar. Entonces, va a ser bastante trabajoso, ¿no? No es como un proyecto comercial como el webinar pasado o el webinar que vimos el día de ayer, que ¿no? los isométricos comerciales son bastante cortitos, ¿no? En cambio, un proyecto multifamiliar es bastante grande. Seguidamente vamos a pasar, en este caso, con las ecuaciones a usar para transportar, en este caso, el gas natural por tuberías. Lo principal que nosotros debemos hacer al inicio es calcular la demanda, ¿no? Vamos a calcular la demanda total, en este caso, ¿no? La demanda total de combustible que necesita este multifamiliar, ¿no? Aquí vamos a adherir un concepto, ¿no? O una forma práctica, un concepto de factores de simultaneidad para poder calcular los caudales, en este caso los caudales, ¿no? Los caudales máximos. No es como un proyecto, en este caso comercial, ¿no? Donde directamente calculábamos pues el caudal en función a la potencia nominal y al poder calorífico y empezábamos a dimensionar. Aquí para multifamiliares, así como las instalaciones sanitarias, ¿no? Y también como las instalaciones eléctricas, introducimos un concepto de factores de demanda. Ojo, son factores de demanda, son unas pequeñas tablas que están en función a
al número de departamentos, donde nos indica, ¿no?, que todos los artefactos, en este caso, no van a estar funcionando en el mismo tiempo, ¿no? Por eso que vamos a ver, pues, un porcentaje, en este caso, de todos los departamentos, según la cantidad de pisos que podamos encontrar en ese edificio o en ese multifamiliar, ¿no? Entonces, la primera ecuación con la que nosotros nos vamos a encontrar va a ser con esta ecuación, que también mostramos el día de ayer en el webinar de comercio, ¿no? Es una fórmula bastante importante donde el caudal está en función de la potencia nominal, ¿no?, respecto al poder calorífico. Seguidamente vamos a ver la relación de pérdidas de carga para poder transportar de forma adecuada el fluido, en este caso, a través de las tuberías. Mostramos la ecuación de Renault cuadrática, ¿no? Decimos acá, Renault cuadrática para montantes. Ya que las presiones de operaciones máximas para esta montantes es de 340 milibares, ¿no?, de 340 milibares, por lo tanto, para calcular o dimensionar los diámetros de la tubería, en este caso de la línea montante, vamos a usar las ecuaciones de Renault cuadrática, donde nos indica que el delta de P, ¿no?, el diferencial de P al cuadrado, en este caso, ¿no?, el delta de P, nos vamos a calcular las variaciones, en este caso, de presión en 2 tramos consecutivos, ¿no? Si nosotros mostramos la montante, el primer tramo consecutivo sería desde el centro de medición hasta la primera T, ¿no? Tenemos una T que va a bifurcar, en este caso, el fluido para la primera torre y para la segunda torre. Entonces, vamos a correr la ecuación, en este caso, la ecuación de Renault cuadrática, en estos 2 tramos consecutivos. Seguidamente, ¿no?, vamos a seguir calculando por tramos, por ejemplo, para la torre A, ¿no? La torre A sería de la T1, vamos a tener que calcular la variación de presión hasta el centro de medición 1, ¿no? Y del centro de medición 1 hasta el centro de medición 2, del centro de medición 2 al centro de medición 3, y así sucesivamente, ¿no? Luego de la T1, ¿no?, a la segunda torre, ¿no? Y así, tramo por tramo, vamos a tener que calcular, ¿no?, en diferentes puntos las presiones, asimismo las velocidades. Indicamos el día de ayer, ¿no?, que, ¿no?, que en este caso, si nosotros mostramos un gráfico un gráfico de presión versus diámetro, ¿no?, indicamos que conforme vamos aumentando, en este caso, el diámetro de la tubería, las presiones van aumentando. Si nosotros vamos disminuyendo los diámetros de las tuberías, ¿no?, las presiones van disminuyendo. ¿Qué quiere decir? Que las pérdidas, ¿no?, las pérdidas empiezan a aumentar, generamos más pérdida, pero si los diámetros son más grandes, las pérdidas van disminuyendo, ¿no? Entonces, nosotros debemos dimensionar diámetros adecuados, ¿no? Ya que si colocáramos diámetros bastante grandes, el costo, pues, en este caso de la instalación aumenta, ¿no? Si colocamos diámetros pequeños, no nos va a garantizar que las presiones, ¿no?, en diferentes puntos sean las correctas o que las velocidades sean correctas, ¿no? Podemos tener velocidades altas que pueden generar, pues, en este caso, regímenes como regímenes turbulentos. Entonces, nosotros nos debemos asegurar, ¿no?, con el cálculo de encontrar, en este caso, los diámetros adecuados, ¿no? Los diámetros adecuados. Para ello, vamos a tener que correr, pues, en este caso, la ecuación de Renault cuadrática, ¿no? Como dijimos, esta es una ecuación, en realidad, pues, que se resuelve iterando, ¿no? Iterando esta ecuación una vez, 2 veces, 3 veces. Es una ecuación, en este caso, pues, de segundo grado, que se resuelve en realidad, pues, por métodos numéricos, ¿no? Vamos a empezar a iterar, ¿no? Para ello vamos a tener los datos de inicio para empezar a correr de la ecuación. Esos datos de inicio van a ser los parámetros máximos, ¿no? Van a ser los mapos máximos para poder empezar a iterar la ecuación y determinar los diámetros adecuados.
Entonces, ya hemos mostrado la ecuación de Reynolds cuadrática, nos sirve para poder calcular los diámetros de las líneas montantes. Luego, mostramos en este caso la relación de pérdida de carga, la ecuación de Reynolds lineal. La ecuación de Reynolds lineal, ¿no?, nos sirve para presiones bajas. ¿Qué quiere decir? Para presiones menores a 50 milibares. Si nosotros nos damos cuenta, las líneas individuales interiores tienen una máxima presión de operación de 25 milibares. Entonces, la ecuación a usar para poder calcular las variaciones de presión, ¿no?, esta ecuación de Reynolds lineal nos va a servir para poder dimensionar los diámetros, en este caso, de las líneas individuales interiores, ¿no? Prácticamente las líneas individuales interiores se comportan como una red interna residencial, ¿no? Como una red interna residencial para una vivienda unifamiliar similar. Entonces, todos los isométricos en este caso de los departamentos, del departamento 101, del departamento 102, del departamento 103, vamos a dimensionar con las ecuaciones, en este caso con la ecuación de Reynolds lineal. Con la ecuación de Reynolds lineal. Es así cuando nosotros presentamos el proyecto a la concesionaria, cuando armamos en este caso el proyecto de ingeniería de gas, donde vamos a colocar pues en un folder, en este caso, los planos a detalle, los planos de vistas en planta, los planos de las líneas montantes, los planos de las líneas individuales interior, los planos a detalle, ¿no?, los planos de ventilación, los planos de evacuación de los gases de combustión respecto si tenemos termas, en este caso, de 10 litros, ¿no? Todos esos planos, así como las planillas de cálculo, ¿no? Las planillas de cálculo de las líneas montantes, las planillas de cálculo de las líneas individuales interiores. Entonces, toda esa información, todos esos cálculos, vamos a imprimirlo y vamos a guardarlo, en este caso, en un folder o un file para poder presentar pues a la concesionaria, ¿no? En este caso, asimismo también pues a las municipalidades para poder iniciar en este caso el proyecto multifamiliar, ¿no?, si fuera nuevo. Luego mostramos la ecuación, en este caso las ecuaciones de la velocidad, ¿no?, donde nos indica, ¿no?, donde nos mide en este caso las velocidades adecuadas, ¿no? Indicamos también que el diámetro, si nosotros graficamos, iterando las ecuaciones, graficamos un diámetro versus, en este caso, la velocidad, nos damos cuenta, ¿no?, que en esta gráfica se forma una hipérbola equilátera, ¿no? Es una hipérbola equilátera donde vamos a notar que conforme nosotros aumentamos el diámetro, la velocidad se empieza a reducir, es decir, se empieza a mover hacia la izquierda, tiende hacia el cero. Si nosotros disminuimos la velocidad, si nosotros disminuimos el diámetro, empezamos a disminuir el diámetro de la tubería, la velocidad empieza a moverse hacia la derecha, o sea, tiende a aumentar, ¿no? Tiende a aumentar. Entonces, lo óptimo para nosotros como diseñadores, nos interesa que la velocidad, ¿no?, que la velocidad esté lo más próximo hacia el lado izquierdo, ¿no?, que tienda en realidad, pues, en este caso, hacia valores bastante bajos, como 2 metros por segundo, 3 metros por segundo, ¿no?, para que en este caso el flujo a través de la tubería se pueda mover pues de forma uniforme, se pueda mover sin generar daños, ¿no?, dentro de la tubería. También vamos a ver en este caso un parámetro importante, en este caso es el número de Reynolds, ¿no? Es un parámetro que nos va a indicar el régimen del flujo para
poder validar nuestros parámetros de la velocidad, ¿no? Conforme nosotros vamos iterando en este caso las ecuaciones, ¿no? Vamos iterando la ecuación en este caso de Reynolds cuadrática, puede ser la ecuación de Reynolds lineal, nos damos cuenta pues que a velocidades altas, ¿no? A velocidades altas el Reynolds en este caso pues a veces podemos encontrarlo en un régimen, en este caso en un régimen turbulento, ¿no? Entonces lo óptimo para nosotros es que el Reynolds se encuentre en este caso en un régimen laminar, ¿no? Eso nos quiere decir que la línea de corriente del fluido, en este caso el gas natural, se está moviendo de forma uniforme, o sea, se está moviendo sin causar, en este caso, daño, ¿no? a las paredes, en este caso, de las tuberías, ¿no? De las líneas montantes o las líneas individuales interiores. Entonces, esta es la parte matemática, ¿no? La parte de cálculo para poder nosotros transportar de forma adecuada el fluido, en este caso el fluido que es el gas natural, y puedan operar correctamente los equipos, ¿no? Así como en este caso las cocinas domésticas que tenemos, las termas o las secadoras, ¿ya? Hablamos hace un momento de factores de demanda, ¿no? Para estos proyectos, ¿no? Multifamiliares, se introduce pues este concepto de factores de simultaneidad, ¿no? Para poder calcular en este caso los caudales máximos, y en función a esos caudales máximos vamos a poder seleccionar, ¿no? También la cantidad de reguladores y cantidad, en este caso, según a la cantidad de reguladores, la cantidad de tuberías de conexión que nos va a colocar pues la concesionaria, ¿no? Estos factores de simultaneidad nos damos cuenta, ¿no? Que está pues en función, en este caso, al número de pisos, ¿no? Vamos a ver que está en función al número de pisos, ¿no? Eso es, en función del número de pisos. Entonces, este concepto, si quizás detrás de la computadora están diseñadores de lo que es proyectos sanitarios, proyectos, en este caso, desarrollan proyectos de instalaciones eléctricas, bueno, van a entender, pues, más rápidamente de qué estamos hablando, ¿no? Y indicamos que el factor de simultaneidad, en realidad, pues, nos indica que todos los artefactos dentro del multifamiliar no están encendidos, ¿no? simultáneamente. Es decir, que no todas las personas, ¿no? Es una probabilidad, que no todas las personas cocinan, pues, al mismo tiempo, o no todas las personas se bañan al mismo tiempo, o no todas las personas van a secar su ropa al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si se da ese caso, por ejemplo, va a generarse pues un estrés en este caso pues de la demanda, ¿no? Entonces, eso es, para poder nosotros diseñar el proyecto multifamiliar, vamos a introducir pues este concepto bastante importante de factores de simultaneidad. Asimismo, voy a mostrar en este caso la carga térmica, ¿no? Según el ejemplo, según la casuística en este caso, según este proyecto que les he mostrado, para este multifamiliar se había colocado dos tipos de equipos, una cocina, en este caso, con una potencia nominal de 9.8 y una terma de paso de 10 litros de tipo B con una potencia nominal de 17.4 kilowatts. Sumados vamos a tener la cantidad de 27.2 kilowatts por un solo departamento. Entonces, si nosotros multiplicamos por la cantidad de departamentos, en este caso para este proyecto, encontrábamos 74 departamentos, es decir, debíamos multiplicar el valor de 27.2 por 74 departamentos. Entonces sería esa potencia sería la potencia total o la potencia instalada, ¿no? Entonces, como nos damos cuenta, sería un valor bastante grande, ¿no es cierto? Un valor bastante grande que nos va a arrojar un caudal pues bastante también grande, ¿no? Entonces, para que no suceda eso, nosotros introducimos el factor de demanda, ¿no? El factor de simultaneidad. Entonces, este factor, ¿no? Va a multiplicar pues según a la cantidad de pisos. En este caso vamos en la tabla, ¿no?
vemos pues que nos referimos a un piso de 7, entonces vamos en la tabla y cortamos, ¿no? El factor de demanda nos dice 0.5, entonces según ese factor de simultaneidad, multiplicamos esa potencia total, ¿no? Multiplicamos esa potencia total y no calculamos o recalculamos la potencia, en realidad la potencia de todo, en este caso la potencia de todo este condominio. Seguidamente con esa potencia nosotros calculamos el caudal, ¿no? Y en función a ese caudal, nosotros seleccionamos la regulación de primera etapa, ¿no? Para nuestro caso, creo que nos salió más o menos un caudal de 63 metros cúbicos por hora, por lo cual, según la tabla de reguladores de la concesionaria, elegimos dos tipos de reguladores, ¿no? Hemos elegido dos reguladores. Entonces, yo voy a mostrar a continuación la planilla de cálculo de la montante. Es decir, estoy mostrando la planilla de Excel para la línea montante, ¿no? Toda esta planilla es una planilla para poder calcular la línea montante. Entonces nos damos cuenta, pues, que se ha hecho de tramo en tramo, ¿no es cierto? Toda esta línea montante se ha tenido que calcular tramo por tramo, ¿no? Entonces vamos a tener, pues, una línea, en realidad una planilla de Excel, ¿no? Para esta montante bastante grande, ¿no? Bastante grande. Es bastante trabajoso, ¿no? Calcular esto, a detalle, es bastante tedioso. Entonces debemos tener bastante paciencia para poder calcular, pues, tramo por tramo, en este caso las variaciones de presión, así como las velocidades, ¿no? Entonces aquí vemos en esta planilla de Excel, ¿no? Aquí está, pues, ya chancado, en este caso, las ecuaciones de Reynolds cuadrática, así como las ecuaciones de la velocidad, ¿no? Así como las ecuaciones de la velocidad. Acá nos indica, ¿no? Nos indica que el número de viviendas que nosotros tenemos son 74 viviendas, o sea, 74 departamentos. En función, este Excel ya está automatizado, ¿no? Nos va a buscar, según el número de viviendas, el factor de simultaneidad nos arroja un valor de 35, ¿no? 0.35. Entonces vamos a multiplicar y nos arroja una potencia total. Y en función de esa potencia total, nosotros calculamos el caudal, ¿no? El caudal que nos arroja, en realidad, pues, es un valor de 63.8, ¿no? Entonces nosotros vamos a elegir, según este caudal, ¿no? Según este caudal vamos a elegir, pues, la regulación de primera etapa, ¿no? Según este caudal nosotros elegimos la regulación de primera etapa, ¿no? Por eso que hemos elegido un regulador, en este caso, que puede soportar un caudal máximo de 50 metros cúbicos por hora y un caudal de 25 metros cúbicos por hora, ¿no? Entonces, si sumamos 50 metros cúbicos por hora más 25, estamos excediendo al caudal que nos ha dado el cálculo. Por lo tanto, colocamos, en este caso, pues, dos gabinetes de C22 y solicitamos en el proyecto a la concesionaria, solicitamos que nos hagan dos tuberías de conexión, ¿no? Entonces, va a depender de este cálculo, en este caso, la cantidad de reguladores y asimismo la cantidad de tuberías de conexión, ¿no? Que nos va a colocar, en este caso, la concesionaria, ¿no? Entonces, hemos iterado esta ecuación con el Excel, estamos iterando y nos arroja, pues, estos diámetros adecuados. ¿Qué quiere decir? Que con estos diámetros, la presión, en este caso del fluido, se va a mover, pues, de forma correcta para que pueda encender, pues, adecuadamente los equipos, ¿no? Para ello dijimos, pues, que vamos a tener los parámetros de entrada o los inputs para poder iniciar la iteración de la ecuación, ¿no? Entonces, acá mostramos los parámetros máximos, ¿no? Por ejemplo, estamos mostrando la presión máxima de operación en la línea montante, ¿no? Así como las velocidades máximas, ¿no? Estamos mostrando. Entonces, según esos parámetros máximos, la ecuación empieza a iterar y nos determina los diámetros adecuados, así como las velocidades, ¿no? Y también nos indica las variaciones de presión. En la siguiente PPT yo muestro, pues, la última parte, en este caso, de la planilla de Excel, ¿no? Como no
este webinar es bastante corto, no he mostrado toda la planilla de Excel, estoy mostrando en un corte inicial a un corte final, ¿no? Entonces, del primer centro de medición hasta el centro de medición número 28, ¿no? Estoy mostrando. Entonces, desarrollar en este caso esta planilla para la línea montante es bastante, pues, trabajoso, ¿no? En realidad, porque vamos a tener que calcular tramo por tramo, y calcular, pues, en todos los puntos, en este caso, las presiones adecuadas y las velocidades adecuadas. Indicamos que como diseñadores, ¿no? Lo óptimo para nosotros es que el fluido en este caso se pueda mover con una presión adecuada, es decir, con una fuerza adecuada y con velocidades, ¿no?, lo más bajos posibles. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Si nosotros vamos a colocar un diámetro adecuado, es que la presión se va a mover de forma adecuada y las velocidades van a ser las más bajas posibles. Ese es lo óptimo. A nosotros no nos interesa tanto la velocidad, nos interesa la fuerza, nos interesa la presión, ¿no? Ya que los quemadores de los equipos funcionan bajo presiones de operación. Eso es lo que nos interesa. Nos interesa transportar de forma adecuada ese fluido para que pueda llegar al quemador, en este caso del equipo, con una presión adecuada y pueda encender, ¿ya? Eso es lo que nos interesa. Eso es, en resumen, toda la parte de lo que es la parte hidráulica de gases, ¿no? La parte hidráulica de gases, si nosotros nos damos cuenta, lo óptimo a nosotros que nos interesa, ¿no? Lo óptimo que nos interesa a nosotros es que escoger un diámetro adecuado donde la presión o las presiones sean, las presiones adecuadas que hagan que funcione en este caso, o ¿no?, que funcione en este caso los equipos, ¿no? Donde las velocidades vamos a tenerlas las más bajas posibles, ¿no? Con eso vamos a garantizar, pues, que el flujo en realidad, pues, se mueve tranquilamente, ¿no? Eso es. Seguidamente voy a mostrar la planilla de Excel para las líneas individuales interiores, ¿no? Como podrán ver, es un pantallazo en este caso de un Excel, y vemos que en la parte inferior hemos calculado, pues, las líneas, hemos calculado departamento por departamento todas las variaciones de presión de las líneas individuales interiores. Se debe calcular, ¿no? Se debe calcular isométrico por isométrico, departamento por departamento, todas las líneas individuales interiores, ¿ya? Debemos calcular. Entonces, igual, ¿no? Aquí, en esta ecuación, ¿no? En esta planilla de cálculo, hemos chancado, en este caso, la ecuación de Reynolds lineal y también la ecuación de la velocidad, ¿no? Iterando, ¿no?, nos arrojan los diámetros, en este caso, adecuados. Según la norma técnica 111.011 y también según la Organización Estándar Internacional, ¿no?, según las normas internacionales, vemos que nos recomiendan en este caso que el material con la cual esté construido la línea montante sea, en este caso, según la norma ACTMD.88, con un material de cobre tipo L, ¿no? En cambio, las líneas individuales interiores, ¿no?, generalmente se construye, en este caso, con tuberías de P al P. Por eso que en esta planilla de Excel no nos muestra, pues, los codos, sino nos muestra las curvas, ya que dichas tuberías vamos a curvarla, ¿no?, para poder, en este caso, cambiar de dirección el flujo, ¿no?, en este caso del fluido. Seguidamente quería mostrarles los casos, en este caso, casos típicos que se encuentran para proyectos multifamiliares. Esto es muy importante, en realidad, pues, es bastante fundamental que nosotros conozcamos, ya que nos vamos a encontrar con diferente tipo de multifamiliares, ¿no? Vamos a encontrar con diferente tipo de multifamiliares, por eso quería mostrarles esto. Lo más, se puede decir que lo más importante para estos multifamiliares es saber ubicar, ¿no?, las regulaciones de segunda etapa, ¿no?
Para estos casos, para multifamiliares nuevos que se van a desarrollar con las constructoras como Imagina, dije, como Paz Centenario, el Grupo Abril, el Grupo Inmobiliario que ya no está, ¿no? Con esas constructoras, por lo general, como el proyecto va a ser de cero, se va a construir de cero, ¿no? Por lo general, los gabinetes se colocan de piso a piso, ¿no? Ya que pues se coordina en realidad pues con las otras partidas como las instalaciones sanitarias, las instalaciones eléctricas, se va coordinando. Y así también el ancho, en este caso, de la zona de evacuación, que debe ser pues como mínimo 1,20, y se coloca pues generalmente se coloca las regulaciones de segunda etapa piso a piso, en realidad pues que generan una estética pues de forma adecuada a ese multifamiliar, ¿no? Entonces estamos viendo, ¿no?, el esquema que desde el primer piso sube una montante hasta el último, repartiendo piso a piso, ¿no? Y a partir pues de cada piso vemos las líneas individuales interiores que van ingresando departamento por departamento. Entonces, muestro una foto, una imagen de este es un proyecto que se hizo en la zona de San Miguel, donde vemos que la línea montante, ¿no?, está construido con tubería de cobre según la norma CTM.88. Acá está anclado con una riel, está encamisado, como indica en este caso la normativa técnica, está encamisado con unas abrazaderas, ¿no? Está encamisado con una tubería de PVC y adherida pues con una abrazadera Struck, ¿no? Y esto pues se ha empernado y ha quedado fijo ahí la línea montante, ¿no? Y ha sido pintado también con una pintura, en este caso epóxica, para poder evitar pues la corrosión de este material, ¿no? Entonces, aquí vemos la línea montante que va subiendo piso a piso y vemos que en la parte inferior se va metiendo, ¿no? Se va metiendo de acuerdo a los pisos, ¿no? Supongamos que estamos en el piso, ¿no? En el primer piso ingresa una mecha, ¿no? En el segundo piso ingresa otra mecha, en el tercer piso ingresa otra mecha y así sucesivamente va ingresando pues las mechas que van a abastecer, en este caso, a estos gabinetes, ¿no? Estos gabinetes son los reguladores. En estos gabinetes vamos a encontrar pues los reguladores de segunda etapa, así como los medidores, ¿no? Este es un gabinete doble, también acá tenemos otro gabinete doble, donde vamos a encontrar los reguladores y los medidores. A partir de esta regulación de segunda etapa, ¿no?, vamos a mostrar las líneas individuales interiores. Ojo, ahora este ancho debemos garantizar que sea como, ¿no?, un ancho de 1,20, ¿no? Se debe garantizar siempre. Y también vemos que está ubicado pues en un lugar ventilado, ¿no? Vemos arriba un vano que garantiza, pues, en este caso, la entrada del aire y pueda, pues, levantar todos los gases que puedan, pues, salir de este gabinete, ¿no? Entonces, esto es un caso, ¿no? Es un proyecto que los reguladores o los centros de medición están piso a piso, ¿no? Esto es un proyecto nuevo, ¿no? Porque generalmente en la concesionaria lo conocen como proyectos, pues, constructoras, así se lo llama, ¿no? Se les llama así. Luego vamos a mostrar los proyectos, en este caso multifamiliares habitados. Estos acá son multifamiliares habitados, ¿no? Estos multifamiliares habitados pues son edificios que han sido construidos antes de la distribución del gas natural y por lo general pues no tenemos espacios para poder ubicar, ¿no?, los gabinetes piso a piso. Por ello nosotros buscamos un área común, un área común y ventilada para poder ubicar los gabinetes, en este caso de segunda etapa. Por ello, para este caso hemos determinado que la azotea es un lugar común y es un lugar ventilado, por lo tanto hemos colocado pues los centros de medición de segunda etapa. Entonces, hay una línea montante que sube hasta la azotea, ¿no? Alimenta a todos estos gabinetes y a partir de estos gabinetes
¿no? Empieza a bajar todas las líneas individuales interiores. Por ejemplo, esto queda en el departamento, ¿no? En el piso 9, baja al piso 8, al piso 7, 6, 5, y justamente solamente tenemos una sola línea que baja al primer piso, ¿no? Estos proyectos, por lo general, ¿no? Por lo general, pues, se desarrolla en multifamiliares que ya están construidos, multifamiliares nuevos, ¿no? Vamos a ver la imagen, ¿no? Vamos a ver la imagen, cómo encontramos, ¿no? Acá mostramos el gabinete en la azotea, estamos mostrando un gabinete triple que está en la azotea, y a partir de este gabinete, ¿no? Empieza a bajar una línea individual interior, ¿no? Una línea individual interior, en este caso adosada a la pared, ¿no? Cuando nosotros no podemos empotrar dentro de paredes, vamos en este caso a construir vamos a construir una tapa. Así puede ser una tapa de unas planchas galvanizadas, o puede ser también, en este caso, planchas, ¿no? Planchas que no sean corroíbles, en este caso, con el medio ambiente, ¿no? Y puedan proteger, pues, de la luz, en este caso, de la luz, ¿no? A estas tuberías, en este caso, de las tuberías de PEX-Altex, ¿no? Entonces, esa es la siguiente forma. En multifamiliares habitados, ¿no? La línea montante sube hasta la azotea, distribuye a la regulación de segunda etapa, y a partir de la regulación de segunda etapa empieza a bajar las líneas individuales interiores, ¿no? Con lo cual vemos, pues, cómo es el procedimiento de trabajo, ¿no? Para poder tapar, en este caso, las tuberías de P al P. Seguidamente vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, en este caso, ¿no? Seguidamente mostramos los gabinetes en el primer piso, ¿no? Vamos a mostrar gabinetes en el primer piso, ¿no? También esto sucede para multifamiliares habitados, ¿no? Para multifamiliares habitados. Quizás en la azotea, ¿no? En la azotea, pues, quizás el espacio era privado, o quizás no tenía no podíamos ubicar de repente, por diferentes circunstancias, en la azotea, y sí, en el primer piso quizás teníamos un lugar, pues, que cumpla con las condiciones, que sea ventilado y que sea común, y ubicábamos las segundas etapas, en este caso de las segundas etapas de regulación, en el primer piso. A partir de ese primer piso, ¿no? Las líneas individuales interiores se empezaban a distribuir, ¿no? Entonces, la primera, tenemos en el primer piso, pues, están saturadas las tuberías, ¿no? Y va subiendo piso a piso, hasta que en el último piso solamente encontramos una línea individual interior, ¿no? Mostramos una imagen, ¿no? Mostramos una imagen como ejemplo en este caso, de un caso típico, en este caso, cuando los gabinetes están en el primer piso. Ojo, acá debemos tener mucho cuidado, ¿no? Cuando ubicamos los gabinetes en el primer piso, debemos tener mucho cuidado, porque quizás por aquí puedan circular vehículos y puedan estar sujetos en este caso, a daños mecánicos, ¿no? Por eso que se ha colocado justamente un murete, ¿no? Y si nosotros vemos, no cumple las directivas de la concesionaria, que nos indica que el gabinete deba pues colocarse del piso terminado como máximo al lodómetro a una altura de 35 o como máximo 1 metro, ¿no? Entonces no cumplo eso. ¿Por qué? Porque si nosotros colocáramos según pues esa directiva, pues estos gabinetes estarían pues sujetos quizás a golpes o daños mecánicos, ¿no? Por eso que se ha ubicado de esta manera, ¿no? Se ha ubicado de esta manera. Este espacio debe garantizar que sea ventilado y que, ¿no? Cumpla la condición, en este caso, pues, de que sea común, ¿no? Entonces, debemos tener mucho cuidado al ubicar, pues, en los primeros pisos los gabinetes, porque a veces hay frecuentemente proyectistas, a veces, que colocan en sótanos, ¿no? En sótanos o semisótanos, ¿no? Sobre niveles bajo cero, ¿no? Ahora la concesionaria se ha puesto bastante rígido y prohíbe, en este caso, prohíbe que las regulaciones de segunda etapa estén
bajo el nivel, bajo cero, ¿no es cierto? No pueden estar. Si colocáramos bajo niveles ceros, nos van a pedir pues planes, en este caso desarrollo de planes de riesgo, ¿no? Es más, nos van a pedir pues un ducto, ¿no? Un ducto aquí que garantice en este caso la ventilación, ¿no? Entonces sería demasiado trabajoso y demasiado oneroso hacer un proyecto, ¿no? Sí se puede, pero ciertas circunstancias, ¿no? Ciertas circunstancias que se debe cumplir, como los planes de riesgo, el desarrollo pues de ductos que puedan generar pues en este caso una ventilación adecuada, ¿no? Pero por lo general pues no se debe colocar, ¿no? No se debe colocar pues en semisótano, ¿no? En semisótanos o espacios, pues, espacios confinados. Entonces, bueno, como ya me indican el corte ya del webinar, ¿no? Me voy acercando, menos mal hemos tratado de correr lo que hemos podido. Explicamos en este caso la parte de gestión, la parte de la gestión en este proyecto, en este caso multifamiliar, ¿no? ¿Cómo es la gestión? Vamos a ver cómo se desarrolla la gestión de estos proyectos multifamiliares, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? Ya, cuando es un proyecto nuevo, cuando de repente, no sé, el grupo Inmobiliari, de repente COSAPI o de repente el grupo, no, puede ser COSAPI, que desarrollan proyectos inmobiliarios, nos dan, pues, en este caso nos entregan el plano de arquitectura y nosotros, igualito así como de un comercio, presentamos en este caso, pues, un documento llamado la solicitud de factibilidad de suministro. En este caso, todos los proyectos, ¿no? Todos los proyectos se van a elaborar, pues, un proyecto de ingeniería de gas, ¿no? Vamos a presentar, pues, todos los planos desarrollados, las vistas en planta, las vistas isométricas, los cálculos de variaciones de presión en las líneas montantes, las variaciones de presión en las líneas individuales interiores, los cálculos de ventilación, los cálculos de espacios confinados, los cálculos de evacuación de los gases de combustión, ¿no? Todos los cálculos ahí, ¿no? Y así como las fichas técnicas de todos los materiales, las fichas técnicas de todos los equipos, y presentamos, pues, en este caso, el proyecto de ingeniería. Entonces, ellos nos dan a la aprobación, aprobado el proyecto o desaprobado el proyecto, ¿no? Si hemos desaprobado el proyecto, subsanamos, pues, ese proyecto, subsanamos, ¿no? Y luego, pues, volvemos a reingresar, pues, ese PIC a la concesionaria hasta que pueda ser aprobado. Nos da la aprobación del proyecto, nos entrega el documento de aprobación del proyecto, ¿no? Y seguidamente, pues, también cuando está aprobado recién por la concesionaria, ojo, cuando está recién aprobado, esto es lo más recomendable, presentar en este caso a la municipalidad para el documento del certificado, en este caso de construcción de todo ese condominio, ¿no? Seguidamente se solicita, pues, la inmobiliaria, en este caso, ¿no? Con su representante legal, firma el contrato para la alimentación de las tuberías de conexión, asimismo como para la puesta de los gabinetes y centros de medición, ¿no? De segunda etapa. Seguidamente se construye la red interna, ¿no? Se construye, cuando todo está construido, se solicita la habilitación de ese multifamiliar departamento por departamento, ojo, ¿no? Departamento por departamento se solicita, ¿no? Por eso que hay multifamiliares que se habilitan a veces, pues, en 4 meses, en 3 meses, porque va a depender del departamento, en este caso, ¿no? Se va a habilitar departamento por departamento, ¿no? Pero sí, la montante, pues, en realidad, en el proceso de habilitación, ¿no? En el proceso solamente una vez, ¿no? Una vez se desarrolla ese proceso de habilitar la montante, pero las líneas individuales interiores, ¿no? Va a depender en este caso de los usuarios finales, ¿no? Entonces, agradezco mucho por su participación, porque ya me dicen que estamos cerrando, también están a punto de cortar el webinar. Dejo mi número para poder interactuar, ¿no? Y esperamos, pues, les agradecemos a todos, en nombre de Ciencia, agradecemos su amable participación y les esperamos mañana en el segundo webinar que se va a desarrollar sobre proyectos industriales, ¿no? Seguidamente de proyectos de estaciones de servicio, desarrollo de plantas de GNL, ¿no? De aplicaciones energéticas del GNL para lo que es el tema vehicular, y también
GNL para proyectos residenciales, comerciales, así como se da en la concesión norte de nuestro país, que va a estar a cargo, en este caso, tenemos un ponente, en este caso internacional, del ingeniero Rafael Lozano, que viene de Colombia, que estuvo participando en este caso con la empresa Novogas y la empresa Cobra, ¿no? Entonces vamos a tener esa participación de él en los siguientes webinars, principalmente en proyectos de GNL. Agradecemos a todos esta PPT, yo se lo voy a pasar a la coordinadora, ¿no? Y estamos en contactos, ahí dejo mi número, estamos en contactos. Agradecemos mucho a todos, ¿no? Hasta luego, nos vemos en otra ocasión.